pues este segmento que definitivamente nos sentimos muy cómodos donde quiera que vamos, pues nos llaman la atención, hasta nos sugieren temas en la calle ya. Digo, tienen que hablar con Érico, que es el que se encarga de esa parte. Pero todos los temas que llevamos siempre es pensando en los televidentes y pensando en cómo tratamos de informar y orientar. Sin lugar a dudas, las náuseas y los vómitos, que adelanto que no es una enfermedad, es un signo que puede producirse por muchísimas afecciones que vamos a mencionar. Es tan amplio el tema que si no logramos terminarlo, tendremos una segunda parte para que el público quede debidamente edificado. Todo el mundo sabe que son náuseas y vómitos. Como siempre, yo invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, a través de este poderoso grupo de medios Telemicro, en todas partes del mundo, con la presencia de todos ustedes y sobre todo de la diáspora que sigue tanto extremo a extremo, y felicitar tanto al productor como a cada uno de ustedes por esa extraordinaria semana aniversario que presentaron. Me acordé de la época de Petán, cuando la Voz Dominicana, las famosas, los más destacados artistas en esa época era México. Pasaron por ahí Jorge Negrete y todas esas cosas. Bueno, esa semana aniversario, le decía yo a Érico fuera de cámara que no tuvo desperdicio. Y yo, como parte importante e integral que me siento, importante e integral que sabemos que estamos haciendo una labor social de educación científica a nuestra población, pues quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes porque realizaron un trabajo extraordinario y fue una semana que no tuvo desperdicio. De verdad que gracias, fue muy sentido. Muy amable. Todo el mundo que me preguntaba, pues le daba los detalles de todas las cosas. Todos los días era más interesante, uno más que otro, pero siempre con una atracción fundamental. En sentido general, decía que las náuseas y los vómitos, mucha gente cree que es una enfermedad. Es un tema muy seguido porque quien que nos esté mirando no ha tenido alguna vez en su vida náuseas y vómitos. Y para que ustedes comprendan qué sucede cuando una persona tiene náuseas y qué sucede cuando una persona vomita, voy a pasar al cuadro para que tengamos una idea precisa y perfecta de lo que yo quiero explicar. Las náuseas es una sensación de malestar postprandial, o sea, después de haber ingerido cualquier tipo de alimento, sea un alimento contaminante o sea una indisposición o predisposición del organismo que no todo el tiempo está en el mismo mood, como se dice en inglés, en la misma actitud de recibir nuestros nutrientes. Entonces, cuando ocurre esto, las náuseas pueden producir esa sensación de malestar. Hay una gran salivación profusa previo al vómito. Entonces, cuando el paciente va a vomitar, hay una contracción de dos enormes músculos que solamente se pueden dividir y que divide el tórax del aparato digestivo, que se llama los diafragmas, y es aquí arriba, perdón, y es el hiato esofágico el que se contrae para que el estómago pueda vaciar el contenido que está en el estómago y que no lo resiste. Fisiológicamente significa normalmente para que haya un vómito se cierra el esfínter pilórico, que es por donde pasan nuestros alimentos hacia el intestino delgado, y se abre el esfínter esofágico inferior, que siempre debe estar cerrado para evitar que el ácido clorhídrico fluya hacia el esófago inferior y lo lastime con esa enorme cantidad de ácido que produce. Cuando hay ese ácido, la persona siente, como decía Santi en su intervención de un boxeador que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, esa sensación de ardor y quemazón que se puede hasta confundir con un infarto agudo del miocardio, esa sensación de opresión. Al cerrar el esfínter, el paciente descarga todo lo que significa lo que está en ¿Y por qué la fuerza? A mí siempre me ha llamado la atención el que algo a contracorriente, de abajo hacia arriba, ese vómito viene con esa fuerza, así como que... Al contraer estos dos músculos de acá, que es el diafragma, cierra el píloro y abre el anillo esofágico inferior, y esa contracción hace que el vómito salga. Hay diferentes tipos de vómito. Fíjate, el vómito por una intoxicación normal es un vómito que sube. La persona hay algunas imágenes, se pone la persona acostada, arrodillada frente al inodoro que usted ve vomitando. Mire la imagen. Esa es una enfermedad psiquiátrica que se llama bulimia.
La bulimia es la distorsión de la imagen de una muchacha que pesa, como ustedes están viendo, 90 libras, ya se ve de 200. Entonces, eso hace que se dé una gran comelona, enorme comelona, vaya al baño y se provoca el vómito. Se provoca el vómito, produciendo incluso deshidratación y muerte a largo plazo. Doctor, ¿qué pudiera pasar? Aquí el público está enviando muchas preguntas a través del WhatsApp. Con las personas que cuando ven mucha comida no tienen ningún trastorno, ellos creen que no tienen ningún trastorno y le da náuseas. ¿Por qué pudiera venir eso? Porque el estómago tiene su capacidad límite. Si tú abusas y te das una... Mira la distorsión que tiene esa jovencita. Ella pesa menos de 90 libras y se está viendo en el espejo y es un problema psiquiátrico. Ahora, yo le pregunto a ustedes, para orientación de nuestros amables televidentes, ¿cómo usted se provoca un vómito? Cualquiera de ustedes que crea... ¿Por qué un dedo? ¿Y un dedo? ¿Qué hace el dedo? Pone hipersensible el tubo esofágico y... ¿Qué hace el dedo? Ese es correcto, ese es el término. Me metí el dedo para vomitar. ¿Por qué vomitas cuando te metes el dedo? O tú crees que te cayó algo, que lo que te cayó, tú sabes que no te va a caer bien. Porque provoca la náusea. No. El centro del vómito tiene su explicación. Se encuentra en el tallo cerebral que tiene pares craneales. Todo el sistema neuroregulador del organismo se origina en el cerebro. Tenemos una área del cerebro para el pensamiento, que es la que se afecta en el Alzheimer. Tenemos una área de expresión para la palabra que está en el seno frontal y en el tallo cerebral, que son por pares, el 10º par craneal, que es el encéfalo, del encéfalo salen los pares craneales, sale el par craneal número 10, que es el que estimula, es el más largo que tiene el sistema nervioso central, que son los nervios vagos. El par craneal pasa todo lo que significa el cerebro, transcurre por la nariz, pasa por la tráquea y termina en el tórax. Entonces, lo que más estimula el nervio vago es cuando tú te tocas con el dedo la faringe. Lo estimula inmediatamente y esa contracción, cuando el origen de meterte el dedo no es porque el dedo te va a hacer vomitar, es que tú estás estimulando el centro del vómito, que son los nervios vagos. Igual y al entrarte el dedo... Doctor, pero hay gente que es dura para vomitar. ¿Perdón? ¿Eso existe? ¿Qué pasa en el cuerpo? Una persona dura, difícil para vomitar. Yo soy un caso de estudio. A eso es que recurre el 90%. Sí, pero yo no, o sea, yo creo que en mi vida he vomitado, ¿qué? Quizás una o dos veces. Algo que te cayó mal. Pero no, o sea, hay gente que... ¿Ese es el dedo? Y yo, no, es que no. O sea, no Entonces, pasa nada. Eso es lo que quería. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando una persona también tiene una predisposición a que eso no ocurra? Bueno, definitivamente cuando hay una toxina en el organismo, por ejemplo, hay las personas, y vamos a catalogarlo, por eso decía que este tema es tan grande, y el mismo Érico me dijo, si no lo terminamos, tendremos una parte 2, porque es muy larga. Por ejemplo, mira, la persona que está... Y hay muchísimas personas que nos están mirando que le temen mucho a la quimioterapia y a la radioterapia. Los pacientes en quimioterapia son pacientes que uno de los rechazos más grandes que hace la persona con cáncer en el tratamiento de quimioterapia es que los efectos secundarios de la quimioterapia, que es un veneno que entra al cuerpo, que se inyecta al cuerpo para neutralizar la multiplicación anormal de las células, que es lo que es el cáncer, las células que se multiplican desorganizadamente permanentemente. Ahí le estamos mirando. Ese muchacho es un genio, ese muchacho que tenemos ahí arriba. Yo nada más menciono y él mira, eso es una quimioterapia. Bueno, es uno de los efectos secundarios importantes. Ya se ha superado tanto la oncología que ya no hay quimioterapia como todo el mundo que le daban que perdía el pelo. Hay quimioterapias muy modernas y muy avanzadas, y muy avanzadas que inhiben también el proceso del vómito. Y el dolor. Pero también contestando tu pregunta, que no se me ha ido de la mente, que es una pregunta que puede interesarle a los televidentes. Hay mucha gente que dice, yo no puedo vomitar. Sí, pues mira, sin embargo, si una persona presenta una enfermedad infecciosa aguda, ejemplo, colecistitis. Colecistitis no es lo mismo que piedras en la vesícula. La piedra en la vesícula se llama colelitiasis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula que se infecta, hay sepsis, se va a poner purulenta porque se puede perforar. Entonces, uno de los síntomas importantes es que no es que tú quieras vomitar, es que el organismo obliga, porque ¿qué tiene la vesícula biliar? Bilis.
Por eso muchas personas que vomitan tienen diferentes sabores en la boca. Cuando tú vomitas acabado de comer, vas a tener sabor a alimentos en la boca, pero cuando es la bilis que se refluja, ese es un vómito amargo y tú lo miras que es un vómito verdoso oscuro. El vómito de la sangre, que es la hematemesis, es cuando hay cualquier tipo de alteración. Por ejemplo, los cirróticos crónicos. O una úlcera. Que desarrollo, no. El cirrótico crónico desarrolla lo que nosotros llamamos hipertensión arterial. El 80% de la sangre que circula en el organismo pasa por el hígado, óigase bien, el 80%. Y la función del hígado es purificarnos, por eso el hígado tiene más de 500 funciones. Purificarnos para, de esa manera, sintetizar todas las toxinas y enviarlas a la sangre, la que necesitamos, y el resto es eliminado por el riñón. Hígado y riñón son prácticamente afines. El riñón sintetiza, el hígado sintetiza y el riñón elimina toxinas. Entonces, cuando la célula hepática no funciona, ese 70% de sangre que debía pasar por el hígado no tiene la capacidad del hígado de nutrientes y la desvía a una vena colateral que se llama la porta, la vena porta y la vena cava. Al derivarlo, no pasar por el hígado, dilata las varices, es como si te van a sacar sangre, dilata las varices del esófago en el cirrótico terminal, y al romperse esas varices, esa cantidad enorme de, imagínense una arteria rota que vaya y se rompa en el estómago, esa sangre se comienza a digerir y ahí viene un término, un dominicanismo. El paciente vomita no en vómitos líquidos, sino como esa sangre está coagulada y es mucha, cae como si fuera un libro que se cayó en el suelo. Tú lo ves, bla. Y ese es el término que usaban nuestros abuelos, que bebían mucho alcohol en los campos. Decían, don fulano vomitó el hígado. El hígado no se vomita, pero eso es un término que el que nos está mirando en el interior sabe que es un término que usa la población. No se vomita el hígado, se vomita la enorme, y eso es hematemesis, es un vómito diferente. Y quiero entrar en la forma de expulsión del vómito. Creo que te contesté, no has tenido la oportunidad de tener una toxicidad en tu organismo, porque tú vas a tener que vomitar. Sí. El organismo dice, voy para afuera. No, me refiero a esa gente que se lo provoca. Que hay gente que está tosiendo, vomita. Bueno, el bulímico, o sea, cepillándose, vomita. No, que a lo mejor es más sensible. No, hay uno que tienen como esa conexión. Eso es muy buena observación. Hay gente que se trata de higienizar más de la cuenta y se mete en el cepillo por todo. Al tocar lo que la gente conoce como la campanita. Ajá. La campanita, que es que está la faringe, y ahí está, por ahí pasa el nervio vago, que es el centro del vómito. Usted mencionaba, tocarte con el cepillo. Eso es lo que estimula. Usted mencionaba una parte muy interesante con relación a lo que tiene que ver también con el olfato. Mucha gente también le provoca náuseas los olores. Un olor de un ratón podrido, permanentemente, la mayoría de las personas lo vomita. O sea, le sube la arcada. Pero los diferentes tipos de vómitos, yo quiero entrar en el bebé, en el niño. El niño presenta una patología que queremos que las mamás lo tengan siempre presente. Es un problema congénito desde que el bebé estaba en el vientre de la mamá, en el útero, que se llama estenosis hipertrófica del píloro. La estenosis hipertrófica del píloro es que el bebé nace con el píloro cerrado. Entonces, va a tener la dificultad de alimentarse, va a tener la dificultad de asimilar nutrientes, y ese pequeño niño que tiene 6, 7, 8 meses, va a lanzar, cuando eso se llena de leche, sea leche materna o cualquiera, el lactante, un vómito que puede alcanzar 1 metro. ¡Wow! Eso lo produce la estenosis hipertrófica del píloro, que es quirúrgica y que hay que detectarlo a tiempo porque el bebé se va a ir desnutriendo. Le va a pasar muy poca cantidad porque no se tapa totalmente, pero cuando le da más leche, el bebé se sacia y se llena de aire. Cuando el vómito va a salir es un vómito que la mamá lo echa hasta lejos. No le brinca hasta el que está al lado. Fuera del bebé, en el adulto, cuando se llama vómito de escopetazo, el boom. ¿Cuál es la diferencia? Ese es un vómito normal. El vómito de escopetazo nos pone a pensar a los gastroenterólogos y a los neurólogos que se trata de un problema cerebral. Un problema cerebral, llámese una encefalitis, una meningitis, pero para esto hay un signo catagnomónico y vital que el paciente lo debe tener, que se llama el signo de Kerning, que es la rigidez de cuello. El paciente que tiene una meningitis no puede hacer esto,
el cuello se pone rígido y eso es un diagnóstico. Pero un tumor de cerebro, de los primeros síntomas que produce, fíjense que amplio es este tema, ya estamos en el cerebro y vamos para el oído. Es un tema muy interesante y muy educativo, enormemente educativo. Por eso lo estoy haciendo para que haya una familiaridad con ustedes y el público pueda captar la importancia que tiene el tema trascendental de hoy, porque los vómitos pueden ser un problema grave. ¿Por qué? Porque vomitar una vez no importa, pero si tú te pasas un día vomitando, tú te deshidratas y puedes entrar en un shock hipovolémico por falta de líquido. Cada vez que tú vomitas, estás botando cloro, sodio, potasio y en la diarrea. Causa número 1 de muerte en los niños en República Dominicana y en el mundo es lo que aquí la gente le llama colerín, que es la gastroenteritis. El niño y el anciano no tienen la capacidad que tienen cualquiera de ustedes de poder vomitar, hidratarse o colocar suero. No, el niño se deshidrata bruscamente y cae en hiponatremia, ojos hundidos. Usted le pellizca la piernita y se queda así. O sea, no vuelve a lo normal, sino se queda prácticamente cogido. Implica deshidratación. Le toca el pañal 4 o 5 horas y no está húmedo. Es un signo grave de que el niño puede morir en cualquier momento, para que lo sepan. ¿Y por qué se asocia las náuseas con las embarazadas? Y vamos a llegar ahí, pero quería pasar en orden por el oído. Al oído. El oído tiene en la parte interna, más interna del cerebro, del oído, se divide en oído externo, que tú lo estás mirando acá, el oído medio, que es donde la gente lamentablemente coge un pincho y se comienza a jurungar para sacarse la cerilla, y eso puede perforar el tímpano. Y los otorrinolaringólogos existen muchos, no se meta gancho, hasta los mismos hisopos hay que saberlo utilizar. Lo ideal es que usted utiliza, aunque usted no lo crea, 2 gotitas de aceite de oliva, evita que se forme cerumen, y esa misma va a mantener el oído aireado. No tiene ni siquiera que comprar gotas, que ese aceite de oliva, 2 gotitas en cada oído y se mantiene. Entonces tenemos el oído profundo que tiene una verdadera conexión con el tallo cerebral, con los décimos pares craneales, que son los nervios vagos, y en esa laberintitis que produce eso, está uno de los síndromes más importantes y que más alarma y calidad de vida le quita al paciente. El paciente está acostado, durmiendo, se sienta y ve que todo le está dando vuelta. Camina y mírenlo ahí. Ese signo, por ahí pasa el par craneal o directamente del cerebro, va a producir un síndrome descrito por el doctor Menier, que es el síndrome de Menier que todo el mundo conoce. El síndrome de Menier es vértigo, sobre todo cuando usted está acostado, ve el techo dándose vuelta, náuseas, no necesariamente vómitos, y pérdida del equilibrio. El que tiene el síndrome de Menier camina y se va de lado y se puede caer. Entonces, esto tiene mucho que ver con toda una afección del oído, que tú dirías, ¿qué tiene que ver el oído con las náuseas y los vómitos? Fíjense qué tema tan interesante y qué tema tan profundo. Y entonces entramos. No hay una explicación científica, lógica, que no sea los cambios hormonales que ocurren en el embarazo en el primer trimestre. El primer trimestre de embarazo es fundamental para el inicio del desarrollo del bebé. Y esa es la etapa en que las mamás, más que vomitar, tienen náuseas matutinas, amanecen con náuseas. Usted ha tenido bebé, Rayoni ha tenido bebé. Sí. Muy pocas mamás dicen que no hayan tenido náuseas, casi la mayoría. Pero explicación, los cambios hormonales que da para la formación de ese gran milagro de la vida, que es la concepción. Ustedes son benditas de todas las mujeres. Doctor, y las personas que sufren de migraña y jaqueca, que también sufrimos enormemente. Puede decir cantidad de cosas. Mira, hablaste del oído, hablaste de que tú no te vomitas, hablamos del oído, hablamos también de las embarazadas. Cuando tú puedas. Sí. Las embarazadas tienen ese grave problema. Ahora bien, hay embarazadas, gracias a Dios, es un número pequeño de embarazadas. Yo no sé si ustedes, las mujeres que han tenido un bebé, sus ginecólogos le han hablado del peligro de la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es la mujer no puede estar sin vomitar y amerita... ¿Eso le pasó a mi prima a los 9 meses? Amerita hospitalización. Sí. Enfermedades crónicas como la diabetes
la hipertensión, Sí. un infarto agudo del miocardio puede comenzar con sensación de asco, de náusea, y conjuntamente con el que decía de la vesícula biliar infectada, una apendicitis no diagnosticada, que fue uno de los temas que ustedes me hicieron cuando hablamos de la apendicitis, tú, Michael. ¿Qué pasa con la apéndice? Pues va a producir esa enorme cantidad de náuseas y vómitos que se puede presentar. Los alimentos cuando ya pasan de fecha. Esa es la intoxicación alimentaria. Yo creo que todos por ahí hemos pasado. por ahí. No hay un dominicano que no se. Sobre todo, Sí. ¿cuándo aumenta esto? En las temporadas Con navideñas. pescado una porque vez. hay mal procesamiento en la manipulación de los nutrientes. Pero hay algo importante también, conjuntamente con esto, de la enorme cantidad de temas que queremos tratar con las náuseas y los vómitos para que el público quede debidamente edificado, y es el aspecto de las náuseas y los vómitos en las personas que son dependientes de drogas narcóticas. La cocaína, la marihuana, pueden producir crisis grandes de vómitos y hasta diarrea y deshidratación. Y el alcohol igual, cuando se bebe mucho, a mucha gente dice provoca el vómito. Te lo dejé de último porque este es el más peligroso de todos. Alcohol. Creo que Sí. tenemos tiempo para desarrollar alcohol. Sí, claro, claro. Fíjate bien, el alcohol es un tóxico y este es un tema de muchísimo interés, no solamente en hablar de náuseas y vómitos, sino es un tema de tanto interés que es fundamental conocer que no solamente el alcohólico, que es el alcohólico es el que es un dependiente del alcohol, sino el que se da, como decimos aquí de forma popular, un humazo. A un humo. Y que llega a talo, que se le casa una hija, la mujer dio a luz y está celebrando. Ese es que pierde la conciencia. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución. Por eso yo lo quería explicar con Wanda, que es una modelo extraordinaria para... Porque esto, Wanda, ven. Este conoció... No, Pero ya. en este momento. Ya, quédate ahí. La próxima. Ella siempre está dispuesta, yo siempre la... Prepárate para el martes, que lo tuyo viene. Lo que sucede es lo siguiente. El alcohólico, que tiene 4 etapas, una etapa de euforia, en el cual es el más simpático de la fiesta, es el que más brinco da, sigue bebiendo. Etapa 2, ya el paciente que no está reteniendo líquidos, comienza el alcohol a quemar azúcar, y hemos dicho muchas veces, y ustedes están conscientes, los televidentes, que el único nutriente que tiene nuestro cerebro se llama azúcar. En la medida ¿y qué hace el alcohol? Quema el azúcar. ¿Y qué pasa cuando el azúcar comienza a quemarse y no llegar suficientemente al alcohol? Que entonces tú ya de brincar, te paras para ir al baño y tú me estás mirando y tú ves que yo voy así. Ya comienzo que le dicen el baile del zambito. Entonces, cuando el paciente está mareado. Mi tiempo de Pero en etapa 3, el paciente va a tener, además de pérdida del equilibrio, en la etapa 3, el paciente va a tener, además de pérdida del equilibrio, va a tener disartria. Ya es lo sinceramente, no es que te quiere decir así, sino que el cerebro no le está respondiendo. La lengua no se gobierna, doctor. La disartria es un signo importante de un derrame cerebral. Un día vamos a tocar esos temas de que usted se dé cuenta cómo usted puede salvar una vida. Porque existen signos de yo mirarte a ti sin ser médico. Michael, hazme la prueba, mírame de frente, párate en un pie y te vas de lado. La boca se va. Se cae. En un accidente cerebrovascular, la diferencia entre tú quedar con lesiones permanentes o poderlas superar es que esa persona se vaya a una consulta de emergencia por lo menos 4 horas. Después de 4 horas el daño es irreversible. Lo que tocó el cerebro en ese momento así se quedó. Por eso es tan importante saber distinguir. Ojalá un día le vamos a dedicar. En esa etapa que usted habla, doctor, en esa ya casi culminando la etapa del alcoholismo, por así decirlo, de un humo. Cuando llega el momento en aquí que... te lo alteran más en el Cibao, dicen humazo. El humazo. Ahí está en cuando llega el momento en que no se recuerda nada de lo ocurrido, ¿qué pasa? Es que el alcohol ya llegó a quemar toda el azúcar del cerebro. Borró la base de datos. Esa es la etapa 4, que es la etapa vulvar.
En esa etapa el paciente puede caer bruscamente, y aquí es que tenemos que tener cuidado con el tema de hoy. El que el paciente caiga bruscamente y pierda la conciencia, tiene que haber alguien que tenga la particularidad de saber qué tiene que hacer para salvarle la vida a esa persona. Si se cae así, es casi seguro un 99.9% que va a vomitar. Y si vomita en esta posición, el vómito va a entrar por la tráquea y va a entrar al pulmón. Y va a desarrollar ese paciente una inflamación por aspiración broncopulmonar que causa paro cardiorrespiratorio. Incluso le decía a Érico fuera de cámara, a pesar de que el presidente Balaguer tuvo una hemorragia digestiva muy masiva que la superó, sin embargo la causa de su muerte fue que en un momento no tenía vigilancia, estaba en la posición un poco erecta, vomitó y aspiró. La broncoaspiración, esa fue la causa del paro respiratorio que hizo el doctor Balaguer. Porque inmediatamente entra líquido del estómago a través de la tráquea, que está, mira, a menos de 1 centímetro una de otra. Por ejemplo, en una endoscopía, el endoscopista tiene que ser sumamente entrenado y hábil para saber cuál es el momento, por cuál es el canal que va a entrar. Porque puede lastimar. Por eso siempre cuando uno está aprendiendo a hacer endoscopía, siempre tiene lo que nosotros llamamos un attending al lado, que es un profesional que te va a decir, no, por ahí no entre, porque todo se está mirando. Tú estás mirando hasta las cuerdas vocales. Nosotros vemos hasta las cuerdas vocales. Que parece un procedimiento inofensivo, pero no lo es. Mira, ay, Dios. Para todo hay que tener entrenamiento en la vida, hasta para amar. Ay, sí, para amar. Doctor, ¿por qué el vómito mejora la condición de salud o de estabilidad de un borracho? Momentáneamente, ese paciente sale la toxina. De un borracho no. De todo el mundo. Esa sensación que tú tienes. Es más, tú te das cuenta 15 o 20 minutos antes de que comience el vómito, a que tú estás salivando mucho, que llega el momento, y ya ustedes tienen conocimiento, qué sucede cuando tú te metes el dedo en la boca, tocas la campanita, que es la glotis, y esto produce que los nervios vagos se alteren y el paciente se le induce el vómito. En los lavados gástricos, cuando un paciente se pasa de cocaína o de marihuana, de sustancias deglutidas, hay algunos que usan los famosos crack, que es tomado. El crack tomado va al estómago, lo irrita y va a producir entonces una enorme enfermedad por reflujo gastroesofágica y puede producir que el paciente fallezca por un paro cardiorrespiratorio. Doctor, a modo de conclusión, entonces, en sus 30 segundos, ¿qué podemos dejarle a toda nuestra gente de este tema tan interesante que tendremos que seguir tocando más adelante para seguir desarrollando todo lo que nos falta? Sí, este es un tema que consideramos de altísimo interés para la población. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que esté en la tierra que no tenga en alguna etapa de su vida un problema por una crisis de náuseas y vómitos. Consecuencia fatal de las náuseas y los vómitos, más intensa en los niños de menos de 4 años y en personas de más de 75 o 80 años. Que corre, por eso hay que decir que los niños, los mayores de edad son como niños y son muy vulnerables. Es el hecho de lo que produce el vómito a largo plazo. El que esté saliendo material del estómago va a producir una deshidratación que podría ser mortal. Cuando hay gente que vomita, que le sale un poquito por la nariz. Es una enorme comunicación, muy buena pregunta. Sí. Casi todos. Por boca y nariz, hay personas incluso que le sale granito de arroz por la nariz. Entonces, hay algo que quiero concluir, que la gente lo confunde. Es importante que sepamos esto. Diferencia entre el vómito, la expulsión, y la regurgitación, que es lo que tú acabas de mencionar. La regurgitación ocurre cuando en el esófago hay una estrechez que se llama calasia, en la cual tragas la comida, se queda en el esófago y muy poco a poco va bajando hacia abajo. Esa sensación de sin náusea ni nada, que te sube a la boca, con sabor a comida, con sabor a bilis, horrible. Eso te va a dar, es lo que llamamos regurgitación, que deja la boca con ese amargo. ¿Qué es lo primero que hace el que vomita? Busca una pasta de dientes y un cepillo porque no aguanta el sabor que deja el ácido que te quemó la boca. Entonces, la regurgitación
es parte de la expulsión de esto, pero la hidratación, que será el tema con que continuaremos, de que fundamentalmente cuando tú te puedes rehidratar con los llamados líquidos hidratantes. ¿Qué líquidos hidratantes? La mayoría de las personas lo toman y no son indicados, como son, por ejemplo, los refrescos gaseosos. Eso complica más la situación. Sí. Mucha gente, tómate un tal, que eso no funciona. Las bebidas hidratantes, ya hay bebidas hidratantes para adultos. Los de los niños se llama Pedialite y los adultos lo tomaban anteriormente. Ya hay uno que llegó que se llama electrolitos, que es el que debe utilizar siempre y cuando lo toleres. Cuando no lo toleras, será nuestro próximo y la paso. Mayoría dicen, ¿cuál es la forma de rehidratar un paciente y qué debemos hacer con vena? Y hay otra potestad, sobre todo en quimio y radioterapia, que los vómitos no paran, ni que le ponga suero, que se llama en inglés hiperalimentación, que consiste en tomar una arteria gruesa, como las subclaviculares, poner el mismo catéter que se le coloca a la persona que está en diálisis peritoneal por problemas de insuficiencia renal crónica, que es otra causa de vómito que nos falta por tocar y tocaremos, porque aquí hay más personas de lo que ustedes se imaginan en insuficiencia renal crónica. Y una enorme cantidad de personas, de dominicanos, que están en diálisis peritoneal. Sus 30 segundos, doctor. Triste. Fundamentalmente, recordarles que el vómito y las náuseas tenemos que tenerlas siempre pendientes, tenemos que estar muy claros, sobre todo si usted es mamá y tiene un niñito que comienza a tener náuseas y vómitos, inmediatamente acuda a una emergencia porque usted no se va a dar ni siquiera cuenta de cuando un niñito que ha vomitado quizás 3 o 4 veces se deshidrató. Y la deshidratación es la causa número 1 de muerte en niños de menos de 2 años, en República Dominicana y en el mundo. Nuestra máxima causa de muerte en el país es el que conocido colorín por las mamás, ¿qué colorín que le dicen? Colerín. Las mamás le dicen colerín, que es una gastroenteritis aguda, causa mayor de muertes en nuestro país, en nuestros niños. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. En pantalla estarán los contactos directos para una consulta con el doctor Rafael Gotró. Así es, muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, o puede llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Doctor Rafael Gotró.